Bienvenidos. Una vez más, el estar con ustedes es para mí un grato placer y el poder compartir estos momentos de educación, estos momentos de reflexión acerca del derecho en todas sus gamas, es también para mí un momento de bastante alegría. El reencontrarnos a través de este sistema virtual permanentemente es la forma como podemos, tanto tú, ustedes como yo, poder intercambiar pues experiencias, poder contarnos, ¿no?, todo lo que hemos aprendido acerca del derecho y especialmente de esta parte que es tan importante, que es el razonamiento jurídico. Ya explicamos en el tema 1 y en el tema 2 lo importante que es entender estos métodos y cuán interesante es que los magistrados lo puedan aplicar al administrar justicia, el investigador del derecho al poder realizar sus investigaciones, plantear sus tesis, sus tesinas, y también el abogado mismo en poder interpretar la norma, la ley, o toda vez que todo abogado es un operador de justicia y forma parte de todo el sistema jurídico que de alguna manera pues busca el bien común entre las personas. Cuando hablamos de interpretación, cuando hablamos de descubrir cuál es el significado de las normas y de las leyes, estamos hablando ciertamente de la forma más interesante de poder comprender el objetivo de ellas y de poder aplicarlas, encontrar la razón para buscar su utilidad. Dentro del razonamiento jurídico, el tema de la interpretación es medular, es muy importante, porque definitivamente se relaciona con el diario quehacer del derecho. En este tema número 3 vamos a tratar justamente los métodos de interpretación. Vamos a entonces, sin más preámbulo, a iniciar con la diapositiva de presentación. Universidad Privada Telesub, métodos de interpretación, tema 3. Vamos a empezar haciendo una pequeña reflexión, tomando como base la reflexión de un gran jurista de todos los tiempos, un gran pensador y filósofo a la vez, Savigny. Con el propósito de alcanzar la significación y el mensaje de las normas, diversos métodos han sido propuestos y desarrollados. Pero el que estableció Savigny hace algún tiempo y muchos años atrás, parece ser una de las formas clásicas de los métodos de interpretación. Dentro de la teoría de Savigny y sus planteamientos acerca del derecho, encontramos que hay ciertos métodos de interpretación que pueden aplicarse a todas las ciencias, y dentro de ellas el derecho. Tenemos, según Savigny, los siguientes métodos de interpretación. El primero es el método gramatical, seguido por el método lógico, tenemos también el método sistemático y tenemos también el método histórico y también el denominado teleológico. Para Savigny, estas formas de interpretación, estos métodos de interpretación eran válidos según pues el momento y las circunstancias en el cual se apoyara. La respuesta a la aplicación de estos métodos de interpretación sería justamente la más cercana a la justicia, sería la más cercana a la verdad y sería la más cercana al bien común. Aplicar el gramatical, el lógico, el teleológico en realidad no eran excluyentes entre sí. Podríamos aplicar cualquiera de estos métodos al interpretar una norma jurídica o al interpretar un hecho histórico o un hecho social. Y la respuesta que tuviéramos de aplicar cualquiera de estos métodos tendría por objeto justamente el descifrar el misterio, el descifrar justamente una respuesta de estos hechos. Para el curso, estos métodos deben aplicarse a la norma jurídica. Y cómo no, tiene que ser a ella, tiene que ser a la norma jurídica, tiene que ser a la ley. ¿Cómo estos métodos planteados por Savigny pueden aplicarse a la ley? Es lo que vamos a ver a continuación. La escuela histórica, que es otra escuela, ¿no?, que no lo defendía Savigny, menciona también que los métodos no se deben aplicar aisladamente, por sí solos, sino que deben combinarse en la tarea por alcanzar la misión de develar el contenido más exacto posible de la norma. Es lo que dije hace un momento. Savigny entendía, ¿no?, de que estos métodos, el teleológico, el gramatical, el método, etcétera, estos métodos de interpretación, no eran excluyentes uno del otro, sino que 2 o 3 de ellos podían aplicarse al mismo tiempo y en forma concurrente para interpretar una norma. Esta idea primitiva, primigenia de Savigny, también fue recogida por la escuela histórica, y justamente la escuela histórica establece lo que se llama el parámetro de combinación. Es decir, aquel parámetro en el cual nosotros, al interpretar una ley o al interpretar una norma, no solamente íbamos a aplicar un método gramatical, ¿no?, sino también, si el método gramatical no completaba la respuesta que buscáramos, entonces obviamente podríamos aplicar otro método, como por ejemplo el método teleológico o también pues el método sistemático.
Es interesante notar que en ciertas normas, aplicar varios de estos métodos nos ayudan a develar el misterio, ¿no?, que aparentemente pueda existir en esta norma, o la contradicción aparente que puede haber entre dos normas, cuando en realidad no se están contradiciendo. Siempre que sale una nueva ley, por ejemplo un código civil, un código penal, siempre hay lo que se llama la exégesis, es decir, el sustento normativo y de valores y teleológico, ¿no?, de principios por los cuales esa ley se va a dar. Si nosotros podemos investigar y concluir que una ley se da por un objetivo, entonces cualquier otro objetivo aparente queda de lado y recuperamos y restauramos en la ley la verdadera razón por la cual fue promulgada y por la cual fue concebida. Esto es muy importante, puesto que cuando la ley se vuelve norma escrita, puede darse a muchas interpretaciones y puede ocurrir que una ley, ¿no?, sin decir algo, pueda pues para muchos, ¿no?, querer decir A, cuando en realidad la ley siempre quiso decir B. Entonces, el método de interpretación dentro del campo del razonamiento jurídico es trascendental. Vamos a ver entonces ahora el método gramatical, uno de los métodos propuestos con Savigny, ¿no?, que lo propuso el gran Savigny. Y vamos a ver cómo el método gramatical puede pues aplicarse a la interpretación de la norma jurídica, a la interpretación de la ley. Vamos a leer junto conmigo la diapositiva que tenemos a continuación. Primero, método gramatical. También conocido como método literal, es el método más antiguo de las épocas anteriores a la Revolución Francesa, en que existía algo de desconfianza en el trabajo de los jueces, razón por la cual estos se encontraban obligados a ceñirse al sentido literal de la ley. Según Claude Dupasquier, consiste en deducir de las palabras mismas y de la sintaxis de las mismas, de la puntuación, es decir, del sistema gramatical, el sentido exacto del artículo de que se trata. Bueno, tenemos ante ustedes una imagen de la Revolución Francesa, ¿no? Tenemos ahí también pues pinturas realizadas por los revolucionarios de aquel tiempo. Tenemos allí una pintura muy conocida que se llama La libertad guiando al pueblo. Tenemos allí también al otro lado, ¿no?, cómo el ejército revolucionario francés toma la plaza principal de París. En la Revolución Francesa ocurrió un hecho muy importante. Toda la magistratura y el rol de los jueces, el actuar de los jueces, era puesto en tela de juicio. Las sentencias y las resoluciones que condenaban o exculpaban de ciertas culpas de algunos miembros revolucionarios o algunos miembros de la nobleza, era bastante criticada por todos aquellos que no confiaban en los jueces. Los magistrados entonces, por decirlo así, a manera de defenderse, a manera de salvar la judicatura y de mantener la autoridad de la jurisdicción, es decir, de los juzgados y de los jueces de aquel tiempo, comenzaron a aplicar la interpretación o llamado método gramatical. El método gramatical o literal no es otro que interpretar las pausas, ¿no?, interpretar la ley, la norma, en base a los sentidos gramaticales estrictos que le dan. Esto se llama pues un método, por así decirlo, fuera de todo valor. Los jueces no se preocupaban cuál era el sentido de la ley, por qué razones se dio la ley, cuáles son los valores o principios que encierran la ley. Los jueces solamente se preocupaban por aplicar la ley tal y como ella se encontraba escrita. Ahora, aparentemente, esto es algo bueno, porque si la ley, ¿no?, como decíamos en los estudios de introducción al derecho, si la ley es la norma positiva, y la norma positiva es la norma escrita, entonces, si yo interpreto una norma en base a cómo está escrita, entonces, pues obviamente estoy haciendo lo correcto. Sin embargo, esto no es así. No es así porque más allá de la norma escrita, tenemos que pensar, y que de hecho lo es, que toda norma y toda ley tiene una razón por la cual existe. Tiene una razón